Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola, bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. Hoy tengo a Anita Pérez Uribe, que nos va a platicar todo acerca del Montessori. Como están viendo, todo agosto estoy dedicándole a trabajar a platicar de las diferentes pedagogías que existen. Y obvio no se podía quedar atrás Montessori, que dentro de las pedagogías alternativas es la más famosa, la más escuchada, la que más tiempo lleva. Entonces les traigo a Anita. Les voy a platicar un poquito quién es Anita. Anita es guía Montessori. Estudió en AMI Montessori en Argentina y tiene una cuenta en Instagram que se llama Mamasori, que es un espacio en donde platica mucho acerca de la filosofía Montessori y de la crianza y da muchísimos talleres y asesorías personalizadas a padres de familia para que puedan hacer un poco Montessori en casa, que también está padrísimo porque también hay toda una parte que vamos a platicar después de cómo poder llevar a cabo el Montessori y hacerlo en casa, en el cuarto, en la ludoteca, en el cuarto de juegos, etcétera. Entonces, Anita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy súper contenta de poder compartirlo contigo. No, contenta yo, gracias de verdad por la invitación y por platicarnos de este tema que me parece importantísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar a entrar al tema. A grandes rasgos, ¿en qué consiste la pedagogía Montessori? Bueno, la pedagogía Montessori básicamente tiene como objetivo ser como 100% individualizada al niño y como el foco es el niño y su autodesarrollo. La idea de que nosotros como adultos podemos acompañar al niño, pero que el niño tiene todas las cualidades para poder autodesarrollarse y nosotros como adultos vamos a tratar de conseguir que el niño efectivamente logre llegar a esto, ¿no? Entonces, obviamente va a ser súper importante la libertad, pero con disciplina, va a ser súper importante la independencia del niño y que nosotros como adultos tratemos de dejarlo ser lo máximo independiente que podamos, o sea, sin intervenir, a menos de que sea absolutamente necesario, y va a estar acompañado por un ambiente que se adecue a estas necesidades del niño para que logre este autodesarrollo. No va a ser tanto nosotros haciendo que el niño haga cosas, sino proporcionándoles un ambiente o un espacio donde ellos puedan tomar las cosas y aprender por sí solos, ¿no? Es el autoaprendizaje. Ok, está padrísimo esto. A ver, platícanos un poquito de la historia, o sea, ¿quién es la fundadora? ¿En dónde y por qué surge? Porque sé que es, ¿no? Montessori, como lo estaba platicando, es como que el que más suena, el que más sabemos, ¿no? Totalmente. Mira, esto empezó allá en 1900 por ahí, con María Montessori en Italia, ¿verdad? Ella era una doctora, graduada, primera doctora médica en Italia, mujer, digamos. Y bueno, cuando ella terminó sus estudios, empezó a trabajar con niños especiales y empezó a darse cuenta que, bueno, eran como olvidados y que en verdad tenían muchas más habilidades de las que nosotros les podíamos pensar que tenían, ¿no? Entonces empezó a desarrollar algunos materiales basados en Piaget, basados en varios como grandes educadores, y empezó a notar que estos niños especiales con los que trabajaba, aprendían un montón y eventualmente empezaron como a hacerles exámenes a ellos versus a los niños en las escuelas tradicionales y empezaron a notar que estos niños les iba mejor todavía que a los niños de las escuelas tradicionales en los exámenes y etcétera. Entonces empezó a darse cuenta que tal vez esto podría también extenderse a otros niños y a todo el mundo y entonces ahí fundó la primera casa de niños donde implementó todos estos materiales para poder, digamos, llegar a todos los niños. Pero lo más importante que hay que saber de María Montessori es que su método es un método científico 100%, es el método de la educación científica, porque ella basaba todas sus ideas o todas sus decisiones en la observación y el método científico. Ella miraba a los niños, por ejemplo, no sé, implementaba un material, analizaba qué pasaba con ese material a través de cómo observaba a los niños, si aprendían, si no aprendían, si lo sabían agarrar, si no lo sabían agarrar, y en base a eso iba tomando decisiones sobre cómo iba a funcionar su método.
Entonces, súper científico, que es algo súper interesante porque en general no es tan asociado la educación y la ciencia. Y acá definitivamente lo fue años atrás, ¿no? Me fascina, me fascina. Oye, a ver, estás comentando mucho del tema de los materiales y es algo que escuchamos mucho, ¿no? En el tema Montessori. ¿Nos podrías platicar un poquito más? Sé que es una de las bases, ¿no? Como tal de la pedagogía Montessori, el tema de los materiales. 100% bases, y acá otra vez estamos hablando de ambiente y autodesarrollo, ¿no? Los materiales, la idea que tenemos con los materiales Montessori es, primero y principal, entender que no existen los juguetes Montessori, ¿no? Existen los materiales que creó María Montessori 100% para que el niño pueda aprender en un ambiente Montessori. Luego, todo lo que hacemos en casa y todos los juguetes que compremos o materiales que compremos pueden ser como Montessori friendly, pero no son materiales. Los materiales tienen un propósito específico y en general ese propósito va a lograrlo el niño o adquirirlo solo. Primero la profesora, la guía se le llama, se lo va a mostrar y luego el niño va a repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que logre y consiga la habilidad que tiene como propósito objetivo ese material Montessori, ¿no? Sí, en general siempre tiene una autocorrección en el sentido de que si el niño se equivoca, va a poder darse cuenta solo sin que nosotros le tengamos que decir que está mal o está bien, ¿no? Ok. O sea, entonces toda esta parte, o sea, lo que te refieres es que todos los materiales tienen un objetivo educativo, por así decirlo. Exacto. Por ejemplo, quiero desarrollar la habilidad de que puedan discriminar formas. Entonces tiene un material específico, como el gabinete botánico, perdón, el gabinete de formas, porque el botánico es hojas, donde vas a tener diferentes círculos, diferentes cuadrados, y el niño a través de los sentidos, porque María Montessori, y hoy en día ya ha sido comprobado científicamente, notaba que aprendíamos a través de todos los sentidos. Y efectivamente, hoy en día eso es algo que se sabe también, científicamente ha sido comprobado, aprendemos a través de todos nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, en este gabinete de formas, el niño va a tocar cada una de las formas para ver cuáles son sus diferencias físicas, digamos, de una forma táctil, y luego además le vamos a dar el nombre de cada una, vamos a lograr que pueda discriminarlas de diferentes maneras, solito casi que solito. Ok, está padrísimo. Oye, ¿cómo ve Montessori, bueno, la pedagogía Montessori como tal, el desarrollo del niño? El desarrollo del niño se autoconstruye, básicamente. Entonces, nosotros como adultos somos sus acompañantes. Desde que nace, obviamente vamos a hacer todo lo posible para darles este ambiente y esta información que podamos para poder ayudarlo a llegar a este desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le vamos a hablar un montón para darle el lenguaje, vamos a crear un ambiente donde pueda tener los materiales que necesita para desarrollarse, pero, por ejemplo, ¿qué decía María Montessori? Nace el bebé, quiero que gatee, ¿cómo quiero que gatee? Lo pongo en el piso. O sea, claro. Para que se quede en el piso y se pueda desarrollar solo. Quiero que se pare, no lo pongo en un andador, no lo pongo en un saltarín, porque naturalmente el niño tiene la potencialidad de desarrollar su movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que quiero es que el niño se pare solo cuando se tenga que parar solo. Por eso también nos encontramos con un montón de niños que hacen las cosas a diferentes momentos, porque justamente eso era algo que ella observaba, no era tanto edad, ok, tienes 12 meses, ya tienes que caminar, sino que cada niño es distinto y lo que vemos es el desarrollo de cada niño por separado y lo acompañamos en base a esas necesidades. Entonces, por eso al principio te hablaba que era como una pedagogía individualizada, porque vamos a analizar a cada uno de los niños en qué momento de su desarrollo están y cómo podemos ayudarlos a llegar a ese lugar, ¿no? Si yo sé que ya está por caminar, ¿cómo puedo como ayudarlo a llegar a caminar sin ponerle un andador, sin agarrarlo yo, ¿me entiendes? Sino como proporcionándole cosas que lleven a ese guía interno que tiene, que es como un guía que lo lleva a caminar, a efectivamente caminar. Entonces, es un desarrollo natural que se da por sí mismo. O sea, lo que dice un poco Montessori es que busca como la motivación interna de cada uno de los niños. Más o menos, el guía interno no es tanto una motivación, sino como un poder que existe adentro del niño que lo lleva a aprender una habilidad. Entonces, un niño tiene
como una necesidad de aprender algo, por ejemplo, de aprender a caminar, de aprender a gatear, y digo estas porque son las más obvias. Luego, cuando empezamos a ver, cuando empiezan a leer y a escribir, también van a tener ese guía interno que le dice, ahora lee, ahora escribe. Por eso notamos que de repente hay niños que tienen 3 años y medio o 4 y leen, porque llegó su momento, y luego hay otros que tienen 7 que todavía no leen, que tampoco está mal, ¿entiendes? Simplemente son habilidades que se van desarrollando acorde a ese guía interno del niño, que es como una fuerza que les dice, ahora vamos a caminar. Entonces ves al niño obsesionado por tratar de caminar. Ahora vas a gatear, entonces ves al niño obsesionado por tratar de gatear, ¿no? Y así con las diferentes, como los diferentes lugares o habilidades que quiere desarrollar el niño, que este guía interno lo lleva a desarrollar, digamos. No, está increíble. Oye, a ver, dime una cosa, ¿por qué en Montessori agrupan a niños de diferentes edades en el mismo salón? Justamente es esta misma idea, la idea de que el desarrollo de los niños viene súper separada dependiendo de cada niño en particular, ¿verdad? Entonces, no es lógico, sobre todo cuando son chiquitos, no es lógico pedir o decir o esperar que un niño de 5 sí o sí tenga que leer, que pasa mucho en el tradicional, ¿no? Y si el niño no sabe leer, entonces empiezan las cartas a los papás, que tu hijo no sabe leer, que vamos a hacer esto, y como que lo tratan de obligar a leer, ¿me entiendes? Como que este niño está atrasado porque no lee. Y esa no es una realidad. Eso no pasa porque cada niño se desarrolla de una manera diferente. Por eso hay niños que caminaron a los 12 meses, otros a los 14, otro a los 10. Yo conozco bebés que a los 9 meses ya caminaron, porque cada niño es diferente y especialmente en esta etapa, en la primera infancia, se notan mucho esas diferencias. Entonces, es demasiado importante entender eso, y entonces en el Montessori se toma eso en consideración. Se dice, ok, un niño de 3, no podemos decir que tal niño de 3 que tiene como esta experiencia previa, no sé, que nunca le leí, que nunca le leyeron un libro, que no puedo esperar lo mismo de este, que tal vez uno que sus papás todos los días le leían un libro y capaz va a agarrar la lectura más rápida, ¿no? Entonces, el objetivo es como enfocarte en qué necesita cada uno, pero además, María Montessori también hablaba de una cosa que se llamaba como sociabilizar, ¿no? A ella le importaba un montón la sociedad, y decía que la primera sociedad a la que el niño se adaptaba era su familia, y luego la segunda sociedad era, pues si iban al colegio, obviamente el colegio, ¿no? Entonces, la idea que tenía María Montessori es que el guía o el adulto no sea tanto el que corrige al niño, le enseña al niño y etcétera, sino que entre ellos también se puedan enseñar. Por ejemplo, si tú quieres que se sigan las reglas, cuando tienes a un niño que tiene 6 años, que ya sigue las reglas mucho más, el niño de 3 años sigue ese ejemplo y quiere ser como ese niño de 6 años. Por ejemplo, si el niño de 3 años quiere encontrar su carpeta y todavía no sabe leer, ¿me entiendes? Puede pedirle al niño de 6 años, ven, me ayudas, no encuentro mi carpeta, puedes leer y encontrar mi carpeta. Y entonces la idea es que el adulto se meta lo mínimo posible, porque al final del día, como nosotros, un adolescente, ¿a quién escucha? ¿A su amigo o a sus papás? No, a sus papás le parece lo peor de la vida, lo que quiere es aprender del compañero, ¿verdad? Igual acá, mejor, mucho mejor, y mucho más van a aprender los niños si miran y tienen como a una persona o a un compañero que dicen, quiero ser como él, ¿verdad? Entonces es la sociabilización de la que hablaba María Montessori también. Está buenísimo. Oye, dime una cosa. Digo, Anita no es de México, pero por ejemplo, aquí en México, obviamente la Secretaría de Educación de nuestro país, obvio, se ataca que hay la misma cantidad de niños en los salones, ¿no? Entonces, hay kinders Montessori, ¿no? Para hablar de este tema, hay kinders Montessori en donde sí, como que son muy ortodoxos, por así decirlo, que sí tienen en un salón diferentes edades, y nada más ante la SEP, ¿no? Los salones los tienen divididos en edades, pero también hay colegios en donde sí están divididos por edades. Dime una cosa, esos colegios, esos kinders Montessori, que sí dividen a los niños por edades, no son de verdad 100% Montessori, son inspirados en Montessori, o sea, ¿cómo son? Yo los consideraría inspirados en Montessori. En Argentina, de hecho, pasa lo mismo, entonces muchas veces, dependiendo de la provincia o de dónde estés, te toca decir que están en diferentes años, pero en verdad no lo están. Y cuando los tienes en diferentes años, te estás perdiendo una oportunidad tan grande del desarrollo del niño, de su desarrollo natural y de su desarrollo social, que es una lástima, ¿me entiendes? Entonces, yo sí diría que son inspirados en Montessori, no diría que son 100% Montessori, porque
una de las cosas fundamentales para que un colegio sea Montessori. Claro. Oye, dime una cosa. Sí, me imagino. ¿Solamente los dividen en preescolar o también en primaria y secundaria? Todos, o sea, hasta que se gradúan de high school, digamos, Ajá, de prepa. se dividen por edades, sí. De hecho, y siempre son más o menos 3, y depende, como ella era una científica, depende como de la etapa en la que está el niño, porque ella hablaba de etapas del desarrollo del niño. Tienes la etapa de 0 a 3 años, la etapa de 3 a 6 años, luego tienes la de 6 a 12, que también la subdividía en 2, ¿no? Entonces, 3 años juntos, los primeros 3 años juntos y los últimos 3 años juntos, y luego ya la prepa, creo que le dicen ustedes high school, ahí todos juntos, digamos. Está cañón. Oye, dime una cosa, ¿cómo se llaman los salones de preescolar? De 0 a 3 y 3 a 6. Sé que tienen nombres especiales, ¿no? De 3 a 6 se llama Casa de Niños, y de 0 a 3 se llama Comunidad Infantil, perdón, de 14 meses a 3 se llama Comunidad Infantil, y el anterior, que es de bebés, se llama Niño. Ok. Está padrísimo, buenísimo. Oye, a ver, ya nos estuviste como contando un poquito del docente en Montessori, que le llaman guía. ¿Me puedes platicar un poquito más cuál es su papel? No comentaste esto de que le presenta el material y después como que se aparta y el niño se encarga. O sea, ¿cómo funciona? Porque, a ver, si primero quiero que me platiques un poquito del docente y después un poquito de cómo se llevan a cabo, por ejemplo, los salones. O sea, si tú entras a un salón Montessori, ¿cómo lo ves? Perfecto. Bueno, el docente es un acompañante. Básicamente ese es nuestro título. Somos guías porque acompañamos al desarrollo del niño, y el niño tiene la capacidad de desarrollarse por sí mismo con un acompañamiento, ¿no? No quiere decir que el niño va a hacer todo solo, que le pongo un material al frente y el niño, de repente supo armar la Torre Rosa, no, porque si no se lo mostré no la supo armar, ¿no? Entonces, sería como guided play, ¿no? Como juego guiado. No como discovery play, que luego si hablamos un poquito de diferentes pedagogías puedo explicarlo un poco mejor. Pero el punto es que nosotros somos sus acompañantes que queremos que se desarrollen y buscamos su desarrollo óptimo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de no interrumpir al niño. O sea, se le vamos a mostrar el material y luego, una vez que el niño ya se encajó y empezó a trabajar con el material, vamos a tratar de no interrumpirlo. Pero vamos a tratar de no interrumpirlo no solo cuando trabaja con el material. Por ejemplo, si está tratando de ponerse la media, yo ya le mostré cómo se pone la media, no voy a interrumpirlo y ponérsela yo si veo que está teniendo dificultades. Quiere decir que tenemos que tener mucha autodisciplina como adultos para frenarnos en ese momento donde tal vez nos desesperamos y decimos, ya, quiero que se ponga la media nomás. Y te tienes que frenar y decir, lo va a lograr solo. Y efectivamente lo logran solo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la misma paciencia que ellos porque nosotros no estamos tratando de aprender, pero ellos sí. Entonces, nosotros somos sus acompañantes y tenemos que tener esa autodisciplina de poder frenarnos en los momentos que nos tenemos que frenar e intervenir en los momentos que tenemos que intervenir, que también van a ser algunos y van a ser varios. No quiere decir que nunca intervengo y el niño hace todo solo, no, para nada. Sí vamos a tener que intervenir cuando sea necesario. Pero encontrar ese balance es lo que importa cuando eres una guía Montessori, encontrar el balance de cuándo intervenir y cuándo no hacerlo, ¿verdad? Así que a grandes rasgos, eso es, el acompañante del niño. Está buenísimo. Entonces, ahora, a ver, platícame. Guíame, o sea, si yo estoy entrando a un salón Montessori, ¿cómo lo veo? Sé que todo está a la altura de los niños. Exactamente, es así. Tú entras a un salón Montessori, todo va a ser proporcional al niño y va a ser muy parecido a cómo se vería un ambiente de un adulto, ¿no? Un cuarto de un adulto, un lugar donde va a trabajar un adulto, porque la idea es que se tiene que adaptar a la sociedad. ¿Y cómo se adapta a la sociedad? Pareciéndose a su sociedad, ¿no? Si es diferente a su sociedad, bueno, mi objetivo es que se adapte también a la sociedad. Entonces, vas a encontrar todo proporcional al niño, al nivel del niño, al tamaño del niño, que las sillas sean bajitas, que pueda acceder y agarrar las cosas, que se pueda lavar las manos solo, que pueda ir al baño sin ayuda. Todo que sea, porque lo que decía, digamos, en ese momento era que el niño era como el ciudadano perdido. Nada en el mundo estaba adaptado a ellos, ¿no? Es como que nosotros llegáramos a un mundo y todo estuviese en gigante. Para subirnos a nuestra cama tuviésemos que agarrar una escalera y tratar de subirnos a la cama. Para poder lavarnos las manos tendríamos que coger 5 escalas o que alguien nos ayude a lavarnos las manos.
Bueno, en verdad, y esto pasa en verdad porque en general nosotros pensamos que un niño no tiene la capacidad de hacerlo, pero sí la tiene. Entonces, lo que ella trató de hacer en la casa de niños, comunidad infantil, etcétera, era que todo fuese proporcional al niño y que ellos pudiesen acceder a ello, ¿no? Pero además de todo, vas a tenerlo dividido por áreas. Entonces, cuando tú llegas a un espacio Montessori, vas a ver que la primer área que vas a ver va a ser vida práctica, que es el área donde se trabajan como cosas de la casa coloquiales, ¿verdad? ¿Cómo qué? A ver, danos ejemplos. Como por ejemplo, cuidar una planta, por ejemplo, coser, por ejemplo, lavar una mesa, barrer, o sea, cosas así de típicas, ¿no? También un espacio como de arte donde van a poder pintar y etcétera. Algunos, por ejemplo, tienen para cepillar zapatos, ¿no? Para dejarlos bien prolijos y limpiecitos. Bueno, hay un doblar ropa, literal, una maleta y ropa dentro para que ellos aprendan a doblar ropa, hacer trenzas, ¿no? Un montón de actividades que son como coloquiales. Y la idea, obviamente, era el niño llega de su casa donde ve todas estas actividades o ve todas estas cosas comúnmente y entonces cuando llegue al ambiente que se va a tener que adaptar, lo primero que va a usar son las cosas de vida práctica, que es a lo que está acostumbrado, para que su adaptación al jardín sea más como sencilla, que sea algo que está viendo en su casa y que vea a sus papás hacer, ¿verdad? O a su familiar o a la gente con la que vive. Entonces, y como esos, hay miles, actividades, todas las que uno se le pueda ocurrir, lavar ventanas, lavar platos, Cortar, ¿no? Con cuchillos. Eso a mí me trauma que preparar alimentos, y si los tienes niños los cuchillos, y 25 niños, y los cuchillos disponibles, 100%. y no se cortan. Eso es lo más impresionante, ¿no? O sea, sí aprenden a usar el cuchillo, aprenden a cortar un limón, aprenden a cortar un pan, y son cuchillos de adultos, ¿no? Con cuchillos de adultos, tienes diferentes etapas de qué le vas a ir presentando, ¿no? Y obviamente en el ambiente Montessori esto es algo que sorprende mucho y si alguna vez tienen la posibilidad, pidan ir a hacer una observación, porque eso es algo muy montessoriano. Ustedes pueden decirle en un jardín, quiero ir a observar, y te tienen que dejar entrar. Entonces, y se sientan y van a observar que de verdad no es que el niño vaya a agarrar el cuchillo y tienes 25 niños que están correteando por todos lados y agarrando todos los materiales, porque hay mucho respeto, hay mucho límite, ¿no? Y en el Montessori todo el mundo dice, ay, pero si son todos hippies, los dejan hacer lo que quieran, la libertad, que vayan y vengan. Pero tú entras a un colegio Montessori y dices, wow, o sea, ¿cómo puede ser que el niño, que haya cuchillos disponibles, tijeras disponibles y no haya niños que están corriendo por todos lados con eso? Porque hay mucho límite, ¿no? El niño sabe con qué materiales puede trabajar y con cuáles todavía no puede trabajar. Se establece eso desde el primer día. Está buenísimo. Oye, a ver, entonces estamos en las áreas, ¿no? Entonces estamos en el de vida práctica. ¿Qué más nos podemos encontrar en el salón? Luego de vida práctica viene sensorial, porque siempre viene de lo más simple a lo más complejo, de lo menos concreto a lo más concreto. Entonces, de lo concreto al abstracto, al revés, exacto. Entonces, obviamente, esto es mucho más como concreto, pueden tocar los materiales, pueden verlos, hasta que el último área va a ser el más abstracto de todos. Pero bueno, entonces después tenemos sensorial, donde queremos que el niño trabaje todos sus sentidos, porque obviamente aprende a través de sus sentidos, como dijimos, y obviamente queremos que pueda aprender a usar todos sus sentidos de la mejor manera posible. Luego del área sensorial tenemos el área del lenguaje, donde vamos a trabajar para que el niño pueda expresar. El objetivo del área del lenguaje no es que el niño aprenda a leer, para nada, y a escribir, que es lo que se pensaría. El objetivo es que el niño pueda adquirir como las herramientas para expresarse, ¿no? Entonces puede ser que hay niños a los 3 años y medio que leen en un ambiente Montessori, puede ser que haya niños que tengan 6 y estén leyendo a nivel de tercer grado, literalmente, así como puede ser que haya niños que se gradúan de un colegio Montessori y no necesariamente sepan leer todavía, ¿no? En general, la mayoría termina leyendo antes de salir, pero porque el objetivo no es te presiono, te sientas y ya aprendes a leer. O sea, porque es que mira, fulanito ya sabe leer y tú no. O sea, vamos, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tienes que aprender? Cero presión, porque ese no es el objetivo del área. Y el último área es el área de matemáticas, donde ya es abstracto, mucho más abstracto, ¿no? Vamos a sacarle todo lo concreto y llegar a la abstracción máxima que se llega en esa edad, digamos.
Está padrísimo. Oye, dime una cosa. ¿Todos los materiales, por ejemplo, pueden ser medio hechos en casa o todos tienen que como que ser de una empresa que se dedica a hacer materiales Montessori, ¿no? O sea, las escuelas, por ejemplo. Bueno, los de vida práctica uno los puede hacer 100%, porque básicamente sería, no sé, por ejemplo, cuidar una planta, sabes que tienes que tener, no sé, una tijera para que pueda cortar las diferentes hojas, que tenga como un spray para poder echarle agüita, que tenga una jarrita para echarle agua a la tierra y etcétera, y tú vas como ingeniándotelas como, ok, esta puede ser una actividad de vida práctica, yo puedo armar la bandeja, que siempre viene en general en bandejas, yo puedo armar una bandeja para que mi hijo pueda hacer eso, o para que en el ambiente lo puedan hacer, ¿no? Entonces armas la bandeja en base a eso, agarrando materiales de supermercado, de IKEA, de donde sea, ¿verdad? Ya sensorial es bastante más compras el material, 100%, porque importa mucho el peso que tenga, ¿no? Si, por ejemplo, le estoy tratando de mostrar los sólidos, que son como unos sólidos azules, sólidos geométricos, no sé, una esfera, yo quiero que sea pesado, ¿no? No quiero que sea como de cartón, pero si estás en un colegio, ¿no? Pero si lo vas a hacer en tu casa, bueno, puedes crear o copiar el material. Por ejemplo, ahora en la pandemia, el material de matemáticas, bueno, nosotros trabajamos con el sistema, como con los miles, ¿no? Y tienen como un cubo que son un 1000. Y ese cubo pesa porque entonces el niño, cuando agarra el 1000 versus los 100, puede ver que no solamente se ven diferentes, sino que pesan distinto porque la cantidad es diferente, ¿no? Claro. Entonces, es de madera, pero obviamente ahora en la pandemia muchas personas tuvieron que hacerse un 1000 de cartón. Y bueno, si toca, toca, pero si estás en un colegio, deberían ser comprados en algún lugar que venda materiales Montessori, porque son súper específicos, ¿no? Claro, no. Son muy específicos los No, materiales. sí, de verdad que si no conocen todo el tema de material Montessori es impresionante. O sea, esto lo que está platicando de los miles, de los cienes, es una manera tan sencilla y tan lógica para aprender a contar, para aprender a multiplicar, para aprender a... Entonces vienen, ¿no? Los cuadritos, entonces viene de 1, pero viene de 10, pero viene de 100, pero después todo se embona para hacer el cuadrito de 1000, pero... Y es impresionante, ¿no? También como, por ejemplo, ¿cómo se llaman esas? Es que digo, yo no sé porque no soy experta en el tema, las cuentitas que son como de colores, que los del 10 son morados, no sé de qué. un color, sí, le decimos cuentas en español. En español les llamamos las cuentas, sí, exactamente, que tienes el 1, que es de un color, los 2, que son de otro color, los 3, que son como 3 bolitas. Exacto, Sí, y así para contar y todo, por ejemplo, para entender si es más ligero y si es más pesado, tienen las cositas como si son como del, ¿cómo se llaman estas cositas? Como que pones como en la balanza para que se vayas viendo cuál es más y cuál es más pesado o sea, es una manera de aprender como muy práctico, ¿no? Sí, Como muy lógico. Muy hands-on, muy usando todos tus sentidos, visual, táctil, ¿verdad? Y eso es algo que justo yo ahora estoy haciendo una maestría en psicología y algo que me impresionó cuando estaba haciendo esta maestría, que estuve tomando una clase de neurociencias de la educación, era que de verdad, uno piensa, ok, tengo aprendizaje visual. No, esa teoría de que aprendo mejor visualmente, aprendo mejor escribiendo, esa teoría ya se ha demostrado que no es real. Okay. Y lo que se ha demostrado es que en verdad aprendemos a través de los sentidos de todos. Y yo era como, wow, María Montessori hace millones, o sea, en 1900 ya se había dado cuenta que los sentidos eran elementales y vas a una escuela tradicional. Depende de la escuela, pero sí es muy tradicional. Y vas a una Montessori y ves que en la tradicional, por ejemplo, tienen al niño haciendo worksheets, que el papelito, que no sé qué, planas y planas, y 1 más 1, 2, y pinta y colorea acá, muy lindo, ¿no? Pero no usan no usan todos los sentidos. No entienden, o sea, porque yo digo, cuando eres médica, por ejemplo, una cosa es que te digan, vamos a hacerle cirugía, no sé, a un intestino. Y lo entiendas mirando una foto. Y muy distinto es cuando coges ese intestino, lo abres y te toca realmente como trabajar sobre ese intestino. No es lo mismo verlo visual solamente y tener esa posibilidad de
experimentar con tus sentidos. Está padrísimo. Ahorita quiero platicar justo porque de la diferencia de Montessori con las diferentes pedagogías que existen. Pero antes de irnos a ese tema, Anita, tengo una pregunta. Si alguien que nos esté escuchando dice, ¿cómo estoy fascinada? Me urge, quiero aprender más o quiero ser una guía Montessori, ¿cuál es como, necesitas alguna certificación específica? ¿Cómo funciona? Sí, necesitas una certificación específica y hay diferentes medios de tomarla. Yo recomiendo siempre tomar la AMI, que es la que tengo yo. Que la tenemos aquí en México también. La tienen en México y es súper buena. Es la Asociación Montessori Internacional. La dan diferentes como entidades, pero lo importante es que busquen que esa entidad que te la da, por ejemplo, yo me gradué de Fundación Argentina María Montessori, que daba el título AMI Montessori, ¿no? ¿Por qué me gusta a mí? Porque la Asociación Montessori Internacional fue creada por María Montessori. Entonces, de todas las opciones montessorianas, es la más pura, porque viene directo como de María Montessori, ¿no? Luego también está la AMS, que es el American Montessori Society, que se usa mucho acá en Estados Unidos, pero incluso acá en Estados Unidos, cuando tienes a una profesora AMI o una guía AMI, le van a dar muy seguramente el trabajo antes que a la profesora AMS. Entonces, en conclusión, yo les recomiendo mucho que vayan por AMI. Y luego es una certificación que se demora dependiendo de la entidad, 2 años, 1 año y medio, 3 años, dependiendo de lo que sea, y te tienes que graduar para poder ejercer como guía Montessori. Sí o sí tienes que tener el certificado. Qué bueno, no, sí, qué bueno, porque saben que es tan específico cada material, es tan específico la manera de, no lo que dice, esta autodisciplina, esta paciencia para poder estar, no, y no querer resolverle las situaciones al niño, o sea, entonces sí necesitan como pues esta certificación como muy específica. Y además, de verdad, la certificación como que te genera una transformación en ti. De verdad, claro. Como que vas a empezar porque en la certificación te van a hablar sobre el desarrollo del niño, vas a entender un montón de cosas sobre el niño y realmente lo vas a ver con otros ojos, de forma tal que cuando estés trabajando con ellos puedas como actuar en base a estos principios Montessori. Entonces, de verdad te transforma. Seas mamá, no seas mamá, en mi caso yo era mamá y me transformó en cuanto a cómo maternaba también. Pero incluso si no lo eres y simplemente quieres estudiar para ser maestra Montessori, te transforma y te da un entendimiento del niño que no necesariamente otros lugares te lo dan. No, me fascina. Oye, Anita, platícame algo. ¿Qué opina Montessori sobre la tecnología? Bueno, que no. ¿Cero? Que no, cero. ¿Cómo lo manejé yo en mi casa? Porque obviamente lo que María Montessori dice es vayan y usen sus sentidos y aprendan a través de los sentidos. Y si tú estás sentada de una forma pasiva, mirando una tecnología o trabajando con una tablet, no necesariamente estás haciendo esto, ¿verdad? Ella quería que tú tengas experiencias concretas con el mundo, y de hecho, en el ambiente Montessori, ella trata de traer lo que puede del mundo, pero dice, ante la duda, si puedes, por ejemplo, no sé, explicar el ciclo de una oruga que se vuelve mariposa, preferible tener orugas reales que se vuelvan mariposas a tener como los modelos de cómo es el huevito, cómo es la oruguita, cómo se volvió después mariposa, ¿no? Como la oruga se volvió huevo y luego mariposa. Entonces, para ella, entre más pudieses dar experiencias reales, mejor, porque más el niño se iba a adaptar a su sociedad y al mundo y a la realidad, y más iba a poder aprender de la realidad. Además, porque en el Montessori una cosa muy específica es que tratamos de dar experiencias reales, porque el niño en la primera infancia no puede distinguir entre la realidad y la fantasía. Entonces, si en general, cuando seamos realistas, cuando usan la tecnología, seguramente sea un monstruito que está hablando o algo así que pueda confundir al niño en términos de aprender cómo funciona el mundo real, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir que, obvio, Montessori, en esa época no existía la tecnología, pero estoy segura que si estuviese hoy día diría, no. Pero también otra realidad es que es una realidad en el mundo, no es fácil de escaparla. Yo no soy pro tecnología, mis hijas tienen 6 años, la otra tiene 4, miran televisión los fines de semana o en vacaciones, esas son nuestras 2 opciones, y no miraron televisión hasta los 2 años, y les pongo poquito tiempo, ¿no? Lo importante para mí es que uno lo pueda regular
si les estás mostrando videos, tratar de que sean como lo más educativos o realistas posibles, ¿no? Animal Planet, de animalitos, de deportes, de baile. Si ya les gustan los dibujitos, hay un montón que son súper lindos, como por ejemplo Puffin Rock, que es uno muy lindo que me encanta, o Octonauts, que bajan y ven como a los animales y los investigan y conocen a cada uno de los animalitos, etc. Pero bueno, lo máximo posible. Y los juegos, también ha sido comprobado científicamente que los juegos no ayudan al aprendizaje del niño. Y lo mismo la tablet y la televisión. Eso es otra de las cosas que he visto en mi maestría de psicología. Hay muchos estudios, y si luego quieres que te los mande, donde donde se ha analizado como un grupo de niños mirando tablet o televisión y grupo de niños sin y aprendizaje, y los que miraban televisión habían aprendido lo mismo que el niño que no se le había enseñado nada, ¿me entiendes? Y obvio que se le había enseñado sin televisión, sí había aprendido. Entonces, y 1000 estudios donde hicieron ese tipo de análisis versus tecnología. Entonces, sí se ha demostrado científicamente que para el aprendizaje no sirve. Claro. No es óptimo. Otra cosa es, nosotros como papás estamos cansados, queremos que el niño descanse un poquito y nosotros descansar. Bueno, pero por lo menos que sepamos. 100%. No, sí, a ver, hay muchos puntos de vista y cada papá es diferente, y también hay veces que, como dice, la tecnología igual y te ayuda y te salva como papás, porque pues igual y, ¿no? O sea, tampoco hay que satanizar la situación. Total. Oye, a ver, comentaste algo muy chistoso que sí quiero que como profundizar tantito en este tema. Comentaste que en esta primera infancia los niños no saben diferenciar entre fantasía y realidad. ¿Qué opina Montessori sobre todos estos libros y cuentos de fantasía? Porque digo, sé que tecnología y caricaturas cero, pero por ejemplo, estos libros y cuentos y fantasía que en otras pedagogías le dan mucha importancia. ¿Por qué Montessori no? O sea, bueno, más bien, ¿qué opina? Justamente lo mismo que la televisión. Si tú vas a un ambiente Montessori y observas qué libros tienen disponibles para los niños, estos libros siempre van a ser de la realidad, nunca van a ser de la fantasía, ¿no? Entonces, se enfoca en que si es una historia, hay un montón de historias divinas, súper interesantes, donde son niños reales los que están, digamos, siendo parte de la historia, entonces esa es la que vamos a usar. O, por ejemplo, sobre los animales, o sobre diferentes temas como la cultura, ¿no? Entonces, diferentes personas de diferentes culturas. Siempre vas a ver como libros o información real. Todo lo que se pegue en las paredes a la altura del niño van a ser cosas reales, a menos de que sea algo artístico, que luego uno tiene la conversación del niño sobre que este es un pintor, que esta es una obra del pintor, bla, 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 para que lo entienda, ¿no? Pero el resto, todo lo que vamos a tener en el ambiente literal va a ser real, porque ¿qué pasa con un niño de esta edad? Si tú le muestras un tigre que está hablando en la televisión o en el libro, el niño piensa que los tigres hablan. O sea, el niño luego va al zoológico y dice, ¿por qué este tigre no habla? O sea, no entiendo, porque todavía no saben diferenciar entre los dos. Pero mucha gente dice, pero espérate un segundo, o sea, estás matándole la imaginación al niño. No, porque lo que decía María Montessori es que como el niño no sabe distinguir entre las dos todavía, lo que yo tengo es que mostrarle cómo funciona el mundo para que luego él mismo pueda inventarse al tigre que habla, porque ya conoce cómo es el tigre, conoce qué hace el tigre, conoce cómo funciona el tigre, y luego puede usar la imaginación más adelante cuando pueda distinguir los dos para inventarse un tigre que habla, o crear algo con su imaginación en base a la información real que tiene sobre cómo funcionan las cosas en el mundo. Ok. Está padrísimo. Es que, a ver, qué cañón como cada pedagogía tiene sus teorías y como cada, ¿no? O sea, platicando que el episodio de la semana pasada de la pedagogía Waldorf usan muchísimo la fantasía con el tema de los niños. Completamente lo opuesto. Entonces, ¿no? se va, pues digo, cada quien desde su punto de vista, y también tiene, ¿no? Y platicando también te dice las razones por qué la fantasía es importante para los niños, y también es muy válido, ¿no? Depende también de qué papá que estés como buscando. A ver, dime una cosa, Anita. ¿Qué beneficios tú le ves a Montessori frente a las demás pedagogías? Bueno, a mí me gusta, depende mucho cuál pedagogía, porque hay un montón. Si me dices tradicional, primero y principal, partamos de la base de que no todo es para cada niño. Uh-huh. Somos seres humanos muy diferentes, cada uno aprende de una forma distinta, porque nuestro cerebro es totalmente distinto. Entonces, si bien yo soy amante montessoriana 100%, te puedo decir que no siempre Montessori es para todo el mundo 100%, ¿no? O sea, algunas veces tal vez un niño
vaya a aprender mejor en otra pedagogía. Entonces, por más de que muchas montessorianas te dicen, sí, es para todos, yo quiero sincerarme 100% y decir que cada niño es muy distinto, ¿verdad? A mí me encanta Montessori, soy mega fanática, 100%. Versus el tradicional, me pasa que de verdad es como que se olvidan de que existen los sentidos y se olvidan de que el niño puede aprender a través de los sentidos. Entonces, eso me cuesta algunas veces a mí, porque digo, wow, ¿cuántas oportunidades de enriquecerse podrían tener si pudiesen trabajar con más cosas concretas también, ¿no? Y cada vez el tradicional va cambiando un poquito más y hay algunos tradicionales que son como mucho más como modernos, que sí usan un montón de cosas sensoriales y eso me gusta un poquito más, ¿no? Luego, bueno, con Waldorf somos diferentes en el sentido que tú decías, específicamente el tema de la imaginación. Y bueno, como científicamente sí también se ha comprobado que el niño de verdad todavía no sabe la diferencia entre la fantasía y la realidad, a mí me gusta más enfocarme en eso, ¿no? En poder darle como experiencias reales al niño, como que trabaje como si fuese un científico, ¿no? Y eso es algo que a mí me encanta del Montessori. El niño es su propio científico, genera hipótesis del mundo y a través de la hipótesis se comprueba el mismo si es verdad o no, ¿no? Con el acompañamiento del adulto. Entonces a mí me encanta, yo soy medio nerd, entonces me encanta pensar en un niño medio nerd que pueda aprender solo y que pueda crear sus propias hipótesis y averiguarlas, que es algo que tal vez en otras pedagogías no se usa porque es más como, por ejemplo, en la tradicional es yo te doy la información sin que tú puedas descubrirla, ¿no? En el Montessori un poquito es te voy a mostrar la información, pero no te la voy a dar 100%, te voy a dejar encontrarla. ¿Me entiendes? Como construirla, tu constructivista sería. Entonces, eso a mí me gusta un montón. Un montón. Y también para mí realmente, o sea, el área de matemáticas Montessori es una locura. Literalmente. He visto niños de 6 años, de 5 años, multiplicar y dividir y saberse las tablas de multiplicar perfecto. O sea, es una locura. Entonces, si me haces compararlo, por ejemplo, con un Reggio Emilia, que es mucho más explorar el arte, que es súper lindo, proyectos, acá estamos hablando de gente de 5 años y medio que te multiplica y te divide. Claro. Es wow para mí, es como cuando yo lo vi por primera vez me quedé muy sorprendida. Me fascina. No, me fascina, me fascina. Oye, a ver, quiero ahorita preguntarte de la diferencia entre Montessori y varias pedagogías. Digo, sé que obviamente hay muchísimas diferencias, cada quien viene desde sus propias teorías, desde sus propias, ¿no? Como hipótesis, etcétera. Pero a ver, obviamente hay muchísimas diferencias entre Montessori y la escuela tradicional. Me gustaría que nos platicaras, si en una escuela tradicional los niños se ponen a hacer planas, ¿no? A, B, C. ¿Cómo aprenden los niños a escribir? Y lo estoy poniendo entre comillas, en Montessori. O sea, ¿cuáles son los materiales, por ejemplo, que utilizarían? Perfecto. Súper distintos, obviamente 100% sensoriales. En el Montessori es al revés, primero se enseña a escribir y luego se enseña a leer. Muy distinto porque en general primero se lee y luego se escribe, ¿no? Y básicamente vas a tener materiales muy concretos. En el Montessori se cree que aprender a escribir y a leer se empieza desde vida práctica, porque todos los materiales que tú vas a usar en vida práctica lo vas a organizar de forma tal que indirectamente prepare al niño para la lectura. Todo va a ser de izquierda a derecha, o sea, por ejemplo, si lavan una mesa, la van a lavar de izquierda a derecha para que luego cuando agarren un cuaderno puedan escribir de izquierda a derecha, así vas trabajando la mente. Vas a trabajar en coser porque quieres que trabaje la mano y tenga la fortaleza para poder escribir y agarrar un lápiz de la manera correcta. Así que desde que tienen 3 lo estás trabajando en vida práctica y así sucesivamente hasta que llegan a el área del lenguaje. Pero materiales que se usan, por ejemplo, es el alfabeto móvil. Es uno de los... El alfabeto móvil y las letras de lija son como las dos más conocidas. Las letras de lija es en vez de hacer A, el niño con sus dedos va a tocar esta letra que es como un cuadrado que tiene la letra y la letra tiene como arenita. Como textura. Como textura. Y entonces tú le vas a mostrar la letra, la vas a trazar con tus manos para que él vaya trabajando cómo escribirla con la mano, ¿no? Y le vas a decir y le vas a dar luego a él o a ella esta letra y él va a trazarla también. ¿Verdad? Y así con todas las diferentes letras hasta que se las aprenda todas. Luego el alfabeto móvil, una vez que ya
sabes que distingue unas 15 letras más o menos, pasas al alfabeto móvil donde le vas a enseñar a escribir sin tener un lápiz, donde vas a invitarlo a que fonéticamente, ¿no? Que escuche, por ejemplo, A, T, O. Le vas a decir, vamos a escribir. Ok, vamos a escribir. ¿Qué quieres escribir? Pato. Ok, ¿con qué sonido empieza? P, 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 P. Ok, ¿dónde está P? Busca en este alfabeto móvil, en estas que son como muchas letras. Entonces, ok, búscame la P. Entonces va a agarrar la P y la va a poner. Ok, ¿cuál es el segundo sonido? A. Entonces está haciendo un análisis de sonido, separando cada uno. En el Montessori nunca enseñamos el abecedario, nunca es ABCDE, porque pensamos que en verdad el niño se confunde. O sea, como que en verdad lo que tú quieres es que primero aprenda fonéticamente y luego el ABC, la canción del ABC, se la va a aprender igual más adelante, pero para herramienta para poder escribir o leer, en verdad lo que necesita es la fonética, ¿no? Entender el análisis de cada palabra y qué sonido existe o cuáles sonidos juntos forman a una palabra. Entonces eso es lo que tú vas a hacer, así se trabaja de a poquitos. Entonces lo vas a hacer escribir en el alfabeto móvil, escribir en el alfabeto móvil. Cuando ya ves que está escribiendo en el alfabeto móvil, ¡pum!, lo pasas a papel y entonces va a poder escribir en el papel y se da súper natural, ¿no? ¡Qué diferencia! Muy distinto. Nada que ver. Nada Y que después ver. entonces pongámosle pomponcitos a la A, ¿me entiendes? Que es lo otro que hacen. No, acá es directo, cero pomponcito, cero colorcito, tú dale a las... Ah, antes de pasar el papel, primero pasas a un tablero de tiza y ahí empieza a hacer como A, pero no sigue la A, sino qué letras quisieras escribir. Entonces lo dejas hacer la letra y luego cuando ya logra eso, pasa directamente a escribir. Y luego con la lectura, como ya hizo este análisis de sonido para poder escribir, ya cuando le toca leer, bueno, tienes miles de materiales donde vas a iniciarlo a leer, ya se le da mucho más fácil porque ya tuvo ese análisis de sonidos, ¿entiendes? Claro. A, T, O. Entonces, cuando ya se lo muestras, ya A, T, O, pato. Ah, listo, perfecto. Está cañón, Y está más padrísimo. trabajando gramática y etcétera. No, qué diferencia. Digo, y eso es uno de los 3,000 ejemplos que podemos dar de cómo aprender 3,000 cosas, ¿no? En esta pedagogía. A ver, dime una cosa. Ya platicamos también como que la diferencia entre Montessori y Waldorf, que Waldorf trabaja mucho con el tema de la fantasía. ¿Qué otras diferencias tú como que puedes ver? Bueno, la lectura, por ejemplo, porque en el Waldorf se les enseña más tarde a leer, que eso es algo muy común porque de hecho hoy en día hay muchos colegios europeos, por ejemplo, que empiezan a enseñar más tarde. La realidad es que el cerebro del niño, y esto, hay un libro muy bueno que lo recomiendo mucho, que es de DeHaan, Reading in the Brain, leer en el cerebro, y te cuenta un poquito cómo es que se adquiere la lectura, y la verdad es que sí se sabe que el niño puede aprender a leer antes, pero que en verdad lo normal es que un niño lea a los 7, 8 años, entonces que tampoco hay que estresarse cuando no. Acá tal vez en Estados Unidos, en Latinoamérica, asumimos que el niño a los 5 ya tiene que estar leyendo, y en verdad científicamente se ha comprobado que no necesariamente. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista Waldorf, me parece súper respetable que no le enseñen a leer hasta esa edad, ¿verdad? En el Montessori se empieza a los 3,5 a enseñar a leer, básicamente, más o menos 3,5, 4, por ahí. Ya vas a enseñar a escribir / leer, porque obviamente es como que es un proceso que se da junto. Y bueno, la imaginación, allá es todo hadas y etcétera, y en el Montessori no te llegas a tratar de meter una hada en el ambiente y chao, te sacaron. Sí, es como y etcétera. Pero bueno, los dos son como tipos de educación alternativa y me parecen súper válidos. Los dos. Me fascina, me fascina. Oye, y ahora, Montessori y Reggio Emilia, los dos son italianos, los dos son de la misma zona, ¿no? De Sí. Italia. ¿Cuál es la diferencia como más notable o más evidente? Bueno, acá yo diría que también esta idea de que ellos trabajan mucho por proyectos y esto es guided play. ¿Te acuerdas que antes había dicho que Montessori sería guided play y Reggio Emilia sería algo que hoy en día se llama discovery play? ¿Qué quiere decir esto? El niño realmente es 100% un científico y no se le dan tantas las herramientas, o sea, no se le guía tanto como tal vez en el ambiente Montessori, donde la guía le muestra cómo funciona el material y el niño
debería usar ese material como la guía se lo muestra, y si no lo usa como la guía se lo muestra, la guía se lo vuelve y se lo muestra y se lo vuelve, se lo muestra todas las veces que sea necesario hasta que el niño lo aprenda. En el reto es mucho más como libre, es mucho más el niño mismo crea sus experiencias, y entonces el adulto lo acompaña, observa cuáles son sus intereses del momento, entonces entre todos crean o generan un currículum juntos, ¿verdad? Y tal. El punto es que como que se crea se crea este currículum en conjunto con el niño, ¿verdad? Y luego el adulto tiene menos impacto sobre lo que hace el niño, ¿verdad? Okay. O sea, el niño descubre, el niño descubre, y el adulto tiene un rol como más dejado atrás de observar al niño y ayudarlo a descubrir. Ok, está interesado en descubrir tal cosa, le voy a dar tal cosa para que lo pueda descubrir solito, no tanto guiado. Claro. Y bueno, trabajan por proyectos y es mucho arte, que es súper interesante. Usan un poquito más la tecnología, no tecnología como celulares y eso, pero luces y abstracciones, ¿no? Es súper creativo, me encanta porque me parece súper creativo también. Pero es muy diferente que Montessori, donde es como un currículum, como tú sabes que le tienes que presentar tal material, son como decirte unas, no sé, 400 presentaciones en total en casa de niños de 0 a 3 años, que son las que presentas. Sí, no te puedes poner creativa. Presentarla. No necesariamente te pones creativo, exactamente. Ay, no, me fascina. Puedes hacer proyectos, puedes sentarte con los niños y decir, hoy vamos a trabajar este proyecto donde vamos a hablar sobre el reciclaje, eso definitivamente, pero currículum en sí, quiero que aprendas a matemáticas, estos son los materiales que le voy a presentar, ¿no? Ok. Oye, Anita, para terminar, ¿cómo puedes llevar a cabo, ya sé que esto es tu especialidad, el método Montessori en casa? O sea, ¿qué tips así como muy concretos y fáciles? Digo, sé que si les interesa más este tema pueden acercarse con Anita para que les dé una asesoría, pero así como muy, muy fácil, ¿cómo puedes llevar a cabo este método en casa? Bueno, justo en una semana exacta voy a dar un taller sobre este tema, así que obviamente todos invitadísimos a venir a mi página y unirse para no tener que hacer asesoría personalizada, donde vamos a hablar de todo lo que puedes hacer para hacer Montessori en casa. Obvio, si tu hijo va a un colegio Montessori, no te recomiendo tener materiales Montessori en tu casa, porque la verdad es que lo que quieres es que el niño, cuando vaya al colegio, le parezca interesante. Si tienes una torre rosa en tu casa y el niño construye la torre rosa en su casa, cuando llegue al colegio no le va a interesar la torre rosa, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, Montessori, hablamos de Montessori como una metodología de educación, pero también como una filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Que es la filosofía de pensar que el niño tiene la capacidad para desarrollarse a sí mismo y de ser su acompañante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en la casa lo que podemos hacer es implementar esa filosofía de ver a nuestro hijo como una persona que se construye a sí misma y entonces proporcionar un ambiente para que lo logre, ¿no? Darle la posibilidad de la independencia en, por ejemplo, lavarse las manos, en cambiarse solo. O sea, he visto niños desde el año y, no sé, 12, 13, 14 meses ya poder ponerse pantalones solos, ¿me entienden? Uh-huh. Todas esas posibilidades, dárselas a nuestros hijos, ¿no? Y obviamente, ¿cómo vamos a organizar los materiales con los juguetes? Porque lo ideal no es tener materiales Montessori, sino tal vez algunos juguetes como inspirados en Montessori. Entonces, tenerlos como en bandejas, que no sea, por ejemplo, una canasta llena de juguetes. A mí 1000 veces me llegan los papás y me dicen, es que mi hijo no juega con ningún juguete y tiene miles. Y le digo, ¿cómo los tienes organizados? En una canasta. Y le digo, no los encuentra. ¿Cómo va a ser? Le toca sacar 50 juguetes hasta finalmente encontrar, no sé, la muñeca que quería usar. En el Montessori lo tenemos todo como puesto, separado, uno por uno, ¿no? Material por material, para que el niño pueda usar ese material que le interesa en ese momento. Y me imagino que lo tiene al alcance del niño, ¿no? Al alcance 100%. O sea, 100%. Pero lo que es positivo, que la gente dice, pero sería un caos. No, porque uso algunos materiales, 5, 6, 7, depende de la cantidad de tiempo que el niño pasa en la casa. Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10 materiales expuestos y los roto. Entonces, hago rotación de juguetes cada 2, 3 semanas, observando lo que le interesa al niño. Veo que el niño de repente está obsesionado tratando de abrir una rosca o de destapar una botella. Bueno, entonces hago un material nuevo que sea abrir y cerrar
botellas, por ejemplo, porque me di cuenta. Entonces digo, ok, hace como 3 semanas que no toca este material que está acá, esta bandejita de rompecabezas, se ve que ya no le interesa, ok, voy a sacar el rompecabezas y voy a hacer uno nuevo de frascos para que él pueda aprender a abrir y cerrar frascos, ¿no? Entonces también es observación del niño, ¿no? ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son sus intereses? Cuando estamos en la vida, en el día a día, ¿qué estoy viendo que le gusta? E ir como rotando esas cosas que tenemos en la casa y bueno, hacerlo parte de nuestra vida práctica, del día a día, ¿no? Que nos ayude a cocinar, que nos ayude a separar la ropa que vamos a meter en la lavadora, que nos ayude a limpiar la mesa, ¿no? Que sea parte de todo esto que lo va a ayudar a desarrollar su fuerza en la mano, por ejemplo, su inteligencia mental en seguir como pasos, ¿no? Pasos específicos. Muchas veces lo que hace Montessori es que le da muchos pasos para seguir, para que asegurarse de que tenga una secuencia, que pueda seguir una secuencia lógica de pasos. Primero limpio la hoja, luego corto la hoja, luego después cuando termino lavo y guardo todo este material, ¿verdad? Pero la mejor manera es entendiendo que es una filosofía y que la puedo aplicar en mi casa. Sencillamente. Creyendo que mi hijo, claro, no necesito ni siquiera materiales carísimos, y es que Anita, el estante, hazte un estante, pones 2 ladrillos y una tabla. Listo. Sí. Oye, Anita, dime una cosa, y esta cama Montessori que se oye mucho, que está como muy de moda, que es, para los que no conozcan, es un colchón en el piso, y muchas veces hasta físicamente se ve como si fuera una casita así como de madera, como para arriba, ¿no? Bueno, como nada más, como que las esquinas. Bueno, sí, esto es cama al piso, esto se usa mucho en Montessori, básicamente por lo mismo, desarrollo de la independencia, ¿no? Que el niño pueda, si necesita movilizarse y aprender a gatear, que pueda aprender a gatear y no esté encerrado en una cuna, ¿me entiendes? Sino que pueda tener acceso a sus juguetes o a sus materiales y lo pueda hacer de una manera libre. Y también, obviamente, por un tema visual, porque las barandas como que obstruyen la visión del niño. Estamos tratando de que conozca el mundo y ve como pedacitos de la realidad con las barandas. Por eso se le invita a dormir en ellos. Para su independencia, en verdad. Y la cama Montessori, en verdad, es colchón al piso. Obvio, empezaron a usar el marketing y hacerla muy linda, que es como una casita. Eso no es una cama Montessori, es una cama que se puede usar si quieres aplicar la filosofía Montessori en tu casa, porque es una cama en el piso, pero literal, los primeros meses, colchón al piso. En general hay gente que le pone marco. Si no quieres ponerle marco, ni siquiera le tienes que poner marco, porque entre menos altura mejor. Y luego si la quieres hacer un poquito más alta, buenísimo. Pero la idea es que el niño pueda, es lo que te decía yo de nosotros adultos entrar y que de repente tu cama esté altísima y no poder ni siquiera acceder a tu cama. Bueno, para un niño igual. No quieres que, si quieres desarrollar su independencia, no quieres tú estar levantándolo y poniendo en la cama. Quieres que él pueda subirse a su propia cama. 100%. ¿Verdad? Me fascina. Por favor, tomen el taller de Anita, vean su cuenta de Instagram, tiene tips y todo padrísimo justo de estos temas. Porque si quieren llevar a cabo esta filosofía en casa, se puede, no es caro, no es complicado, acérquense a Anita. Oye, Anita. Vamos a hablar de un montón de, o sea, acá les di como una idea pero vamos a hablar de en cada ambiente qué podemos hacer, cómo podemos cambiarlo, cómo podemos darle acceso al niño en cada lugar de la casa, cómo armamos una bandeja, qué quiere decir armar una bandeja. Vamos a hablar de todos esos temas. Me fascina, Anita. Gracias. Oye, quiero pasar ahora sí a la última parte del episodio, en donde quiero un poquito como desmentir todos estos mitos que de repente hay alrededor de toda esta parte de la pedagogía Montessori. Tú nada más contéstame si es verdadero o falso con una pequeña como respuesta. Oye, las pedagogías no tradicionales no funcionan. Falsísimo. Sí, no, ha sido demostrado, en verdad, científicamente, gracias a todos estos estudios que te digo, que sí funcionan, no solo no te digo Montessori es lo único que funciona, porque ya te dije que eso no es verdad, pero realmente ha sido científicamente comprobado que el niño aprende más cuando tiene guided play o discovery play que cuando tiene como una instrucción directa. Me fascina. Oye, los alumnos de una escuela Montessori no hacen nada. No, falsísimo. Hace mucho. De hecho, cuando entras a observar, dices, wow, hay 25 niños sentados, cada uno trabajando con su material. ¿Qué onda esto? Hay gente que se choquea mucho porque hay mucho silencio para ser niños tan chiquitos. Está cañón. Oye, los alumnos de Montessori hacen lo que quieren.
Para nada, libertad con disciplina. Cada vez que el niño no puede ser libre, esto decía María Montessori, hasta que no sepa cómo usar esa libertad. Entonces, te juro, ustedes no saben la cantidad de reglas que hay en un ambiente Montessori. Le hace que un niño pueda sentarse en una silla por 20 minutos y que no haya 25 niños correteando por una clase de 20, o sea, donde solamente hay una profesora y un asistente. Porque hay muchas reglas, muchas, pero bueno, positivas. Claro. Oye, después de estudiar en alguna escuela Montessori, ¿no se pueden adaptar a una escuela tradicional? Falso, les doy el ejemplo de mi hija, ella fue a Montessori hasta los 6 años y pasó a escuela tradicional pública acá en Miami y se adaptó rapidísimo. O sea, me impresionó, ni siquiera tuvo ningún problema de adaptación. Para nada. Sí, la verdad, yo estudié en una escuela Montessori preescolar y después estuve en una escuela tradicional y hasta me acuerdo mucho del Montessori, o sea, así fue como que me marcó mucho. Como mi infancia, sí. Pasa mucho. Sí. Oye, ¿hay demasiada libertad en una escuela Montessori? No, falso por lo que te digo. De hecho, por ejemplo, para trabajar con materiales, el niño no agarra el cuchillo hasta que no se le presenta. Los niños saben que hasta que no se les presenta un material no lo pueden agarrar. Con lo cual, es súper como estructurado. Tiene mucha estructura. Aunque parezca que no. Aunque Oye, parezca. un niño de método Montessori va a estar peor preparado para la vida. 0, 0, 0, 0, y esto pasa muchísimo cuando les hacen los análisis. Tienden a ser muy buenos en matemáticas, por ejemplo, o sea, muchas veces, esto es obviamente generalizando y no podemos decir que es así 100%, pero muchas veces tienden a estar más avanzados. Cuando entran, por ejemplo, a preescolar versus un niño que fuera tradicional, tienden a estar más avanzados porque pues, se les enseña mucho matemática y mucho lenguaje y lo aprenden súper rápido. Claro. Oye, y por último, si no se aplica el método completo, no sirve de nada. Para nada, tampoco, 0, eso sí es falsísimo. O sea, si estás en un colegio, sí o sí tienen que aplicar el método 100%. Entonces, eso sí es importante. Obviamente, lo que decíamos de los colegios que lo separan por clase, idealmente es que lo tengan 100% junto. Pero igual los que lo separan por clase, igual hay algún impacto si es que siguen otra de las columnas del Montessori, igual algún impacto van a tener y algo bueno va a ser. Si lo aplicas solamente en la casa y en el colegio, ¿no? A mí me tocó en este momento, mi hija va a colegio público, igual funciona porque es una filosofía donde nosotros estamos confiando en el niño. Y si tú confías en el niño en tu casa, ¿me entiendes? No importa material que exista o deje de existir, el niño va a crecer creyendo en él mismo. Está padrísimo. Anita, gracias de verdad por estar aquí. Me fascinó, me encantó conocer más a profundidad del tema Montessori, aunque yo estudié ahí, pues digo, de chiquita y como que pues no tenía mucha idea y mucha noción de esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya aquí les voy a dejar la cuenta de Anita para que la contacten si quieren llevar a cabo este método en su casa. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti por este espacio, me encantó. 1,000 millones de gracias. Gracias, les mando un beso a todos y nos vemos el próximo miércoles. Bye.